Hola chicos de sexto, vamos a hablar de los adverbios y del complemento circunstancial dentro del análisis sintáctico en la oración. Vamos a analizar la oración como lo veníamos haciendo, nada más que ahora vamos a anexarle los diferentes complementos circunstanciales. Para eso tenemos que primero fijarnos cuál es el núcleo verbal de la oración, ¿sí? Julián fue a la cancha. El núcleo verbal, preguntamos a ese verbo ¿quién fue? Nos responde Julián, entonces el sujeto expreso simple. Julián es el núcleo de esta oración, ¿sí? Todo lo demás es predicado verbal simple. Y a la cancha le hacemos un corchete grande, es el complemento circunstancial de lugar, ¿sí? La C de complemento circunstancial de lugar. La A es un nexo subordinante porque es una preposición. Luego, después de cada preposición viene un término. Dentro del término, la es MD y cancha es núcleo. Recordamos, entonces, que abreviamos a complemento circunstancial de lugar, sería el primer caso de los circunstanciales, ¿sí? La pregunta ¿dónde? La respondo con a la cancha. Y Julián fue allí, sería lo mismo. Uy, se me fue un poquito el sujeto expreso simple. Julián fue, núcleo verbal. Todo esto es predicado verbal simple. Y acá no es un complemento, es solamente un circunstancial de lugar. ¿Sí? El complemento es cuando aparece una preposición, ¿sí? Y bueno, allí es el adverbio, en este caso le ponemos que es el núcleo también de ese circunstancial. Seguimos con el segundo caso de circunstancial, ¿sí? Este circunstancial me va a hablar del tiempo y la pregunta va a ser ¿cuándo? Los chicos viajaron, saben ustedes, primero marcamos el núcleo verbal en la oración. Esto es lo que venimos haciendo. ¿Quiénes viajaron? Los chicos. Entonces es sujeto expreso simple, ¿sí? Los chicos. Bueno, voy a borrar esta liñita. Vamos a poner directamente núcleo. Y los es el modificador directo. Viajaron esta mañana, todo es predicado verbal simple. Y esta mañana sería el complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? MD y núcleo. Hasta ahí sería el complemento circunstancial de tiempo. Vamos a seguir con el tercer ejemplo, con la siguiente oración que dice: los alumnos estudiaron incansablemente. Este circunstancial me va a responder a la pregunta ¿cómo? Entonces, vamos a marcar el núcleo verbal, que sería estudiaron, núcleo verbal de esta oración. ¿Quiénes? Los alumnos, serían sujeto expreso simple, núcleo sería alumnos y MD, modificador directo, los. Todo lo que sigue sería el predicado verbal simple, ¿sí? ¿Y cómo estudiaron esos alumnos? Incansablemente. Este es un adverbio, ¿sí? Entonces es un complemento circunstancial de modo, ¿sí? O lo vamos a dejar así: CC
complemento circunstancial de modo. Voy a escribir acá al lado que este circunstancial es complemento circunstancial de modo. Y el de arriba, el de tiempo, complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí? Todas las abreviaciones. Seguimos, chicos, con el cuarto ejemplo de los complementos circunstanciales. Vamos con el de cantidad. Primero dijimos que vamos a, en la oración, cuando analizamos, viendo el núcleo verbal. Los chicos caminaron, es el núcleo verbal. ¿Sí? Los chicos, si yo pregunto quiénes caminaron, los chicos, sería el sujeto expreso simple, núcleo chicos y MD los. Todo esto es predicado verbal simple, ¿sí? Y me queda por analizar 7 cuadras, ¿sí? Yo siempre tengo que preguntarle al verbo ¿cuánto caminaron los chicos? Me va a responder este verbo 7 cuadras. Entonces es un complemento circunstancial de cantidad, ¿sí? Podemos poner así en chiquititos, Kant. Y dentro de ese complemento, 7 sería MD y cuadras sería núcleo. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Recuerden que siempre este cuánto se lo preguntan al verbo. El para qué también. ¿Sí? El siguiente es de fin o de finalidad. La pregunta que yo le tengo que hacer al verbo es ¿para qué? Pablo trajo hamburguesas para el almuerzo. Primero detectamos acá al núcleo verbal, que sería trajo. ¿Quién trajo? Pablo sería el sujeto expreso simple, sería el núcleo del sujeto Pablo, una sola palabrita, y todo lo que me sigue después es predicado verbal simple. Acuérdense, verbal porque trajo es un verbo y simple porque es uno solo el verbo. Hamburguesas. ¿Qué trajo Pablo? Hamburguesas. Esto es OD, porque yo puedo decir Pablo las trajo, ¿sí? Recuerden bien el OD. Y ahora sí, voy a preguntarle al verbo ¿para qué? ¿Para qué trajo las hamburguesas Pablo? Para el almuerzo, ¿sí? Entonces, esto es un complemento circunstancial de fin o de finalidad, ¿sí? Acá ponemos nexo. Siempre que hay un nexo dijimos que hay un término, la T ahí chiquitita. Dentro del término el MD y el almuerzo sería el núcleo, ¿sí?